No debías escuchar esto. No ahora. Nunca. Pero la historia tiene una manera de susurrar a quienes prestan atención, como un moribundo que exhala su último secreto antes de que la sangre le ahogue la garganta. Esta noche te contaré algo enterrado, tan profundamente en el pasado de México que incluso los historiadores más experimentados se estremecen al descubrirlo. La familia Torres, 9 hermanos en las brumosas montañas de Oaxaca, contrabandistas, asesinos, oportunistas, hombres y mujeres que vivían sin lealtad más que a la sangre y al dinero. No los ataba Dios, ni la ley, ni las restricciones comunes de la moralidad, pero algo más los unía, un ritual, un pacto, una tradición de noche de bodas tan grotesca, tan metódica en su crueldad, que su sola mención fue sellada en archivos municipales durante más de un siglo y medio. Imagínalo, 15 de octubre de 1870. La guerra de reforma aún es una herida abierta en el cuerpo de la nación, su sangre coagulada pero sin sanar. Hombres sin extremidades vagan por los pueblos como fantasmas, las haciendas se pudren en la ruina, y las montañas se convierten en refugios para quienes prosperan en el caos. Es aquí, en la Sierra Mixteca, donde los Torres preparan una boda. Para los desprevenidos, parece una celebración, una novia en un vestido de seda blanca, un capitán, en su uniforme condecorado, velas iluminando muros de piedra, vecinos murmurando bendiciones, pero bajo la superficie pulida, algo venenoso se cuece. Los Torres no eran campesinos, no eran solo magnates madereros, a pesar de su fachada pública. Eran traficantes de armas en las sombras de la sierra, vendiendo muerte tanto a insurgentes como a soldados del gobierno. Entendían el lucro en el caos y el poder en el miedo, pero también entendían la lealtad, o al menos anhelaban su ilusión. Y así crearon un ritual, uno que se disfrazaba de tradición popular pero operaba como dominio psicológico. El pacto sagrado siempre comenzaba igual, el descenso bajo la casa, a una cámara tallada en la montaña misma, el parpadeo de lámparas, de aceite proyectando sombras grotescas sobre muros grabados con símbolos de lenguas medio olvidadas, nudos celtas entrelazados con espirales indígenas, runas germánicas junto a cruces cristianas toscas. Los forasteros lo veían como una superstición, montañesa pintoresca, inofensiva, pero para los Torres era ley, y en una noche de bodas, era una ley implacable. Los invitados, honorables e ignorantes, eran llevados a la cámara. Les entregaban copas de lo que la familia llamaba vino de la sierra. No era vino, sino una mezcla diseñada para disolver las barreras de la mente y la conciencia, tinturas de opio, extractos de hongos, hierbas que susurraban alucinaciones al torrente sanguíneo. En minutos, la realidad se volvía maleable, flexible. Los secretos se derramaban como agua, las mentiras se desgarraban como corteza podrida. Imagina estar ahí, con la luz de las velas quemándote los ojos, tu nueva esposa a tu lado, el sabor amargo del vino aún en tu lengua, y de repente no puedes controlar tus palabras, tu mente se revela, tu garganta te traiciona, y los Torres, los 9, te observan con la fría calculación de depredadores esperando la confesión que ya sospechan que harás. Esa noche de 1870, el capitán Diego Morales, el novio, confesó que sus órdenes no eran de amor, ni de alianza, sino de infiltración, que el gobierno, incluso en su debilidad, quería pruebas, quería a los Torres en cadenas. Juan Salazar, el inspector federal, también confesó su traición, que filtraba información a los rebeldes, que sus sobornos de los Torres estaban documentados, listos para usarlos contra ellos cuando el viento político cambiara. Incluso el doctor Luis Vargas, el médico de la familia, se traicionó a sí mismo, revelando el diario que llevaba, un catálogo de sus crímenes disfrazado de notas médicas, un seguro para el día en que los Torres decidieran que ya no era útil. La cámara esa noche se convirtió en un caldero de paranoia, con secretos hirviendo en furia. Jeremías Torres, con ojos desorbitados y temblando bajo el efecto de la droga, creyó que cada palabra era prueba de una conspiración. Tomó un candelabro, de hierro, y lo estrelló contra el cráneo de Salazar, viendo la sangre florecer sobre la mesa como tinta derramada. Morales se puso en pie tambaleante, su espada destellando, solo para sentir a su nueva esposa, Mariana Torres, clavar un cuchillo en sus costillas, su vestido de novia tiñéndose de rojo, como si siempre hubiera esperado ese color. Lo que siguió no puede llamarse pelea, fue un frenesí. Caleb y Abraham aplastando al doctor Vargas con puños de hierro, Judith, cortada en el brazo, gritando como Banshee, mientras la sangre salpicaba los símbolos en la pared. Ezequiel, el patriarca,
incapaz de contener lo que había desatado. Al amanecer, 4 hombres yacían muertos, y los Torres, la familia que se jactaba de control, de secreto, de unidad sellada en sangre, estaban cubiertos con la evidencia de su propia locura. Aquí está la pregunta que nunca respondieron, y la que tú debes responder por ti mismo. ¿Fueron las drogas las que causaron esto? ¿O fue la sangre misma de los Torres, algo podrido que ningún ritual, ningún pacto podía ocultar? Entiende, esto no es solo la historia de una noche. Lo que pasó en esa cámara no fue un accidente. Fue el reflejo de algo que se había gestado durante décadas, un sistema oculto de control que México mismo ha reflejado en diferentes formas. La sujeción de hombres a mentiras mediante rituales, intoxicación, miedo. Los Torres no eran anomalías, eran un espejo. Y si tienes el valor de seguir escuchando, verás cuán profundamente refleja su espejo en tu propia vida. Cuando las velas se apagaron y las últimas brasas de la violencia se enfriaron en esa cámara subterránea, los Torres se quedaron mirándose en silencio. No un silencio de paz, sino de algo mucho peor. Reconocimiento. Reconocimiento de que habían cruzado una línea de la que nunca podrían regresar, que lo que habían desatado ya no era un ritual familiar, sino una maldición sellada en sangre. 4 cuerpos, un capitán uniformado, un inspector federal, un médico y un hombre, cuya ausencia no pasaría desapercibida. No murieron en el anonimato de las sombras montañesas, murieron atados al poder, militar, gubernamental, médico. Cada uno de esos cadáveres representaba una tormenta que podía destrozar a los Torres. Ezequiel Torres, de ojos grises y fríos, fue el primero en hablar. No lloró, no tembló, calculó. Sus palabras fueron afiladas y pesadas como el hacha de un verdugo. Borraremos esto. Y así comenzó el encubrimiento. Los Torres eran maestros de la desaparición. Habían contrabandeado cañones por pasos montañosos y los habían hecho desaparecer en arsenales rebeldes sin dejar rastro. Habían enterrado evidencias de asaltos en minas abandonadas. Pero esto era diferente. La sangre había sido derramada en su cámara sagrada. Los secretos fueron confesados, no solo por extraños, sino por los propios hermanos. Las paredes habían escuchado demasiado. Trabajaron 3 días y 3 noches sin descanso. Jeremías, aún temblando por la locura del ritual, fue obligado a limpiar los restos de Salazar de la piedra con sus propias manos, hasta que sus uñas se desgarraron. Mariana, viuda de una sola noche, interpretó el papel de la novia desconsolada ante vecinos y conocidos lejanos, insistiendo que Morales había partido antes del amanecer por órdenes urgentes. Sus mentiras eran tan precisas, tan empapadas de lágrimas convincentes, que incluso sus hermanas casi las creyeron. La bolsa médica del Dr. Vargas, antes llena de venenos sedantes y bisturíes, fue reutilizada para la desaparición. Sus propios químicos ayudaron a disolver la carne. Su propia cal viva redujo lo reconocible a lo irreconocible. La ironía no pasó desapercibida para los Torres. El hombre que pensó en preservar sus crímenes en papel se convirtió en el instrumento para borrar su propia existencia. Pero la desaparición de Morales los atormentaba más. Un oficial no simplemente se desvanece. El mando militar notaría su ausencia. Su regimiento haría preguntas. Y así, Ezequiel, con esa calma gélida, construyó una nueva ficción. Morales había desertado. Él y su nueva esposa habían planeado huir a Guatemala, abandonando las cenizas de una causa perdida. La deserción era plausible. Estaba ocurriendo por todo el país. Soldados agotados, líderes desilusionados. Un capitán, escapando por sobrevivir, no requería mucha imaginación. Los Torres alimentaron esta historia como veneno en las venas de la comunidad. Mariana, velada y pálida, susurraba que él había prometido enviarle noticias, que ella aún esperaba, con esperanza, que un día llegara una carta con sellos guatemaltecos y promesas de salvación. En una tierra donde la mitad de los hombres ya eran fantasmas, nadie insistió demasiado. Pero dentro de la hacienda las cosas eran diferentes. Los hermanos no podían borrar el recuerdo de esa noche. El vino de la sierra había dejado huecos en sus mentes, agujeros irregulares en el tejido de sus recuerdos. Recordaban lo suficiente para odiar, para sospechar, para temer, pero no lo suficiente para confiar. Cada uno creía que los otros habían confesado traiciones ahora ocultas, retorcidas, tal vez incluso inventadas por alucinaciones inducidas. La confianza se había esfumado. Jeremías se volvió paranoico, murmurando sobre espías en cada rincón. Pasaba horas mirando sus manos, susurrando que nunca volverían a estar limpias. Mariana
sin dormir y con ojos febriles, juraba escuchar las botas de Morales resonando en los pasillos por la noche, su espada arrastrándose por el suelo de piedra. Rebeca, quien manejaba el negocio maderero, comenzó a guardar sus libros bajo llave, como si sus propios hermanos fueran ladrones esperando arruinarla. Los Torres habían construido su imperio sobre el control de las rutas de contrabando, control de sus trabajadores, control de las historias contadas sobre ellos. Pero después de esa noche de bodas, el control era una ilusión que se les escapaba de las manos. Entiende esto. Lo que destruyó a los Torres no fue la exposición por el gobierno, no fue la retaliación de rebeldes o del ejército, fueron ellos mismos. Una vez que la lealtad se fracturó, una vez que el propósito del pacto se torció en paranoia, se convirtieron en sus propios depredadores. Esta es la lección que los hombres en el poder nunca quieren que aprendas. El sistema siempre se consume, a sí mismo, ya sea un imperio familiar en las montañas, una iglesia hinchada de secretos, o una nación que pretende sostenerse en la moralidad. La corrupción no es atacada desde fuera, se pudre desde dentro, y los Torres, con toda su crueldad, no fueron la excepción. Pero no olvidemos, mientras se hundían en la sospecha y la locura, seguían siendo peligrosos, más peligrosos que nunca, porque un depredador que sabe que está muriendo, despedaza la carne sin dudar. Y en los años siguientes a 1870, los Torres dejaron un rastro de destrucción por la Sierra Mixteca, que hizo que la masacre de esa noche de bodas pareciera solo el acto inicial. El pacto los había unido en sangre, pero también los había maldecido con algo que no podían escapar, la necesidad de repetirlo, de recrearlo, de arrastrar a otros a él, como si la única manera de silenciar el recuerdo de ese primer ritual fuera ahogarlo en nuevos. Y ahí es donde comienza el verdadero horror. ¿Y si te digo que la boda de Mariana no fue el último pacto? Que los Torres realizaron el ritual una y otra vez, dejando tras de sí rumores de novios desaparecidos, inspectores que nunca regresaron y médicos que no volvieron de sus visitas a domicilio. Y si te digo que incluso hoy, las familias locales susurran advertencias sobre el vino de bodas de los Torres, como si la enfermedad de esa noche aún mancha el suelo de esas montañas. Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de descender más, antes de abrir la siguiente capa de esta herida, quiero que hagas una pausa. Quiero que te demuestres a ti mismo que no eres como los demás, aquellos que se alejan cuando la verdad corta demasiado profundo. Di en voz alta, ahora mismo, las palabras: la sangre recuerda, la sangre traiciona. Dilo 2 veces, porque la repetición ata, porque las palabras, como los rituales, te cambian cuando las declaras en voz alta. Si no puedes decirlo, da la vuelta. La disidencia no es para ti, pero si lo haces, si te atreves, verás lo que viene después. Los Torres podrían haber parado, podrían haber enterrado el recuerdo de esa noche de octubre junto con los cuerpos, sellado la cámara, y nunca más hablado del pacto. Podrían haberse dicho a sí mismos que fueron las drogas, la paranoia, la guerra, cualquier cosa menos sus propias manos. Pero hombres y mujeres como los Torres no paran, repiten, ritualizan, se alimentan de lo mismo que debería haberlos destruido. Entiende esto, la corrupción no desaparece con un solo acto, se metastatiza, se extiende como venas negras por el cuerpo del poder hasta que la repetición misma se convierte en supervivencia. Para los Torres, el pacto ya no era un error, era una necesidad. El primer ritual había roto su unidad, expuesto traiciones y manchado su legado. Pero en lugar de abandonarlo, se convencieron de que era lo único que podía preservarlos. Como adictos, volvieron al veneno que los había arruinado, creyendo que era medicina. Y así continuaron las bodas. Entre 1871 y 1875, 3 hermanos Torres más se casaron: Rebeca, Judith y hasta la joven Sara, apenas de 20 años, cada una unida a hombres cuyos nombres desaparecieron de los registros municipales como humo tragado por las montañas. Las leyendas locales susurran de novios que subieron a las sierras en carruajes y nunca bajaron. Los vecinos recordaban luces tenues de velas parpadeando en la hacienda Torres en noches de bodas, sombras moviéndose contra las cortinas, y luego silencio. Siempre silencio. Cada vez que se realizaba el pacto, cada vez que se servía el vino de la sierra, se encendían velas, se pronunciaban votos en esa lengua híbrida de fragmentos germánicos y dialecto montañés, y cada vez algo ocurría en 1950. La cámara que borraba la línea entre iniciación y ejecución. El novio de Rebeca, un comerciante de Puebla con lazos en el comercio fluvial, se dice que confesó bajo la influencia del vino que tenía deudas demasiado profundas y planeaba
desviar ganancias de los Torres para pagarlas. Nunca se le vio de nuevo. El pretendiente de Judith, un desertor del ejército que buscaba refugio en las sierras, reveló que había aceptado espiar a la familia a cambio de un perdón. Su sangre manchó la mesa del pacto antes del amanecer, y el matrimonio de Sara, el que más se susurra en el folclore de la sierra, fue el más perturbador de todos. Su novio era un joven sacerdote, Mateo Ruiz, que decía tener visiones de Dios, hablaba en lenguas, atraía pequeñas multitudes en capillas rurales y predicaba fuego contra la corrupción. Ezequiel lo vio como una amenaza y una oportunidad. Si se unía por matrimonio, el sacerdote podía dar legitimidad divina a los negocios de la familia. Si se quebraba, podía ser silenciado antes de que su palabra se extendiera demasiado. En la noche de la boda de Sara, el sacerdote bebió el vino de la sierra y cayó en visiones tan violentas que los testigos afirmaron que se arañaba la propia carne, gritando que demonios rodeaban la habitación. Confesó que había sido enviado por ancianos locales para investigar a los Torres, para exponerlos como herejes y criminales. Al amanecer, había desaparecido. Algunos dicen que su cuerpo fue enterrado en un pozo bajo el aserradero. Otros susurran que Sara misma le cortó la garganta como prueba de su lealtad. Su vestido de novia blanco empapado en sangre que ningún lavado pudo quitar. ¿Ves el patrón? Lo que comenzó como un accidente sangriento se convirtió en un sistema, una estructura, un método de control. Los Torres transformaron las bodas en juicios por fuego, cada nuevo compañero forzado a la sumisión o al sacrificio. Cada ritual no solo aseguraba el silencio, sino que profundizaba la dependencia de los hermanos entre sí. Al fin y al cabo, ¿quién podía irse? ¿Quién podía traicionarlos? Las manos de cada hermano estaban manchadas. Cada uno había enterrado a alguien bajo las montañas. El pacto no era solo lealtad, era chantaje grabado en sus almas. Pero la repetición viene con un costo. Cuanto más realizaban el ritual, más parecía que la montaña misma se rebelaba. Los trabajadores en el aserradero Torres reportaban oír gritos llevados por las sierras en noches de bodas. Los mineros juraban ver sombras moviéndose en pozos abandonados donde no había antorcha encendida. Incluso los animales se inquietaban cerca de la hacienda, los perros negándose a acercarse, los caballos resoplando y encabritándose como si la tierra misma oliera a podredumbre. Sin embargo, los Torres persistieron. Se decían a sí mismos que estos eran signos de poder, que el vino de la sierra revelaba verdades ocultas y que el pacto los mantenía invencibles. Pero por dentro, la paranoia roía. La locura de Jeremías empeoró. Comenzó a marcar árboles alrededor de la hacienda con tallas extrañas, diciendo que mantenían a raya a los espíritus. Mariana, aún perseguida por el fantasma de Morales, afirmaba ver su reflejo en los espejos y prohibía que nadie trajera vidrio a su parte de la casa. Rebeca se volvió cada vez más cruel con los trabajadores, colgando a un hombre de una viga en el granero cuando lo atraparon robando madera. Esta es la verdad. Los poderosos nunca lo admiten. Los rituales destinados a asegurar su dominio los devoran lentamente. Los Torres pensaban que construían una dinastía. En realidad, cavaban sus propias tumbas con cada pacto. Y aquí está la parte peligrosa, la que la historia intenta enterrar. Los Torres no eran únicos. Otras familias en Chiapas, Guerrero y Michoacán susurraban sobre ritos similares durante la Guerra de Reforma, familias que mezclaban drogas, sangre y votos para garantizar lealtad, familias que creían que el caos de la guerra les daba licencia para forjar la moralidad a su imagen. Los Torres fueron simplemente los más brutales, los más visibles, los que dejaron manchas de sangre demasiado grandes para ignorar, pero no estaban solos. ¿Qué te dice eso? Que tal vez la historia de México no es tan limpia como te enseñaron los libros de texto, que quizás nuestra nación no se construyó solo con leyes e ideales, sino con pactos de sangre susurrados en cámaras montañosas, atando a hombres y mujeres al silencio a través del terror. Y la pregunta que debes hacerte es esta: ¿cuánto de ese pacto resuena aún hoy? Porque la repetición es supervivencia, y los sistemas de control, ya sean familiares, religiosos o gubernamentales, siempre encuentran formas de repetirse. Los Torres desaparecieron, pero el ritual permanece. A finales de la década de 1870, la familia Torres ya no era solo una empresa criminal escondida en las montañas. Se habían convertido en algo más grande, más difícil de ver, más difícil de tocar. Su pacto, nacido en sangre y locura, comenzó a extenderse más allá de sus muros de piedra y a infiltrarse en las venas de la Sierra Mixteca misma. Debes entenderlo. La violencia sola no construye dinastías duraderas. El miedo sí, y el miedo,
Cuando se viste de ritual, se convierte en obediencia. Los Torres lo sabían. Habían visto cómo el pacto reducía a los hombres a sombras temblorosas y maleables. Habían visto cómo el vino de la sierra hacía que los secretos brotaran de las bocas como ríos. Y se preguntaron, ¿por qué detenernos en las bodas? Y no lo hicieron. Los Torres comenzaron a invitar a forasteros selectos a la hacienda, alguaciles, jueces, comerciantes, incluso sacerdotes, bajo el pretexto de celebraciones y banquetes. Siempre había una razón, siempre había un motivo. El cumpleaños de una hija, un contrato maderero, un funeral con convite. Y siempre bajo el parpadeo de las velas y el aroma de la carne asada, el ritual esperaba. Una copa de plata, un sabor amargo, un descenso a la alucinación y la confesión. Algunos resistían, la mayoría no. Los que bebían se encontraban pronunciando palabras que juraron nunca revelar. Un alguacil confesó aceptar sobornos de rebeldes. Un comerciante admitió desviar oro del gobierno. Un sacerdote susurró que había yacido con mujeres de su congregación. Y una vez que sus pecados eran pronunciados en voz alta, los Torres sostenían las cadenas. Este es el genio de la corrupción. No siempre requiere un cuchillo. A veces, todo lo que necesita es un secreto arrastrado a la luz. Una vez revelado, nunca puede ocultarse de nuevo. Y los Torres se convirtieron en los guardianes de esos secretos. Los sacerdotes oscuros de la sierra los usaban para controlar rutas comerciales, silenciar investigadores, doblegar iglesias a la complicidad. Para 1875, se susurraba que nada ocurría en la Sierra Mixteca sin la aprobación de los Torres. Nadie podía vender madera, mover armas o siquiera casar a su hija sin que la sombra de la familia cayera sobre ello. Se volvieron menos criminales y más como un gobierno invisible, un consejo oculto envuelto en superstición. Pero aquí es donde la historia se torna más oscura, porque los Torres, en su paranoia, creyeron que el pacto no era solo una herramienta de control, sino una fuerza viva. Comenzaron a hablar de él como si fuera un espíritu, una entidad antigua que exigía repetición. Grabaron nuevos símbolos en las paredes de la cámara, expandiendo las tallas hasta que la piedra misma parecía palpitar de significado. Llamaron a la cámara el vientre, afirmando que era donde nacía su verdadera familia, una y otra vez, a través de sangre y vino. Y aquí está el detalle más escalofriante de todos. Comenzaron a llevar niños a ella, no como víctimas, aún no, sino como testigos. Niños y niñas pequeños fueron obligados a ver a sus tíos y tías beber el vino, escuchar las confesiones, ver la sangre derramada. Les decían que esto era su herencia, que el silencio era supervivencia, que la verdad era un arma. Para cuando esos niños crecieron, el pacto no era solo un ritual, era su realidad. ¿Sientes el peso de esto? Ya no era solo una tradición familiar, era una programación generacional. Era un control psicológico incrustado antes de que la razón pudiera resistir. Los Torres no solo se ataban a sí mismos, estaban criando el pacto en su linaje, pero, cuanto más lo extendían, más inestable se volvía. Los forasteros susurraban sobre luces extrañas en las sierras, sobre hombres que asistían a reuniones de los Torres y regresaban pálidos, temblorosos, incapaces de hablar. Un ayudante de Miguel Nájades, alguacil que bebió el vino, se ahorcó 2 semanas después, garabateando símbolos en la pared de su cabaña antes de patear la silla. Un sacerdote que confesó bajo el pacto dejó de predicar por completo, su voz rota para siempre, como si las palabras le hubieran robado el alma. Aún así, los Torres seguían adelante, veían estas grietas no como advertencias, sino como pruebas del poder del pacto. Si los hombres se quebraban bajo él, era porque eran débiles. Si las familias se dispersaban, era porque no eran dignas. En los ojos de los Torres, la supervivencia era fuerza, y solo aquellos que podían soportar merecían estar en su mesa. Y así, la Sierra Mixteca se volvió embrujada, no solo por la guerra, no solo por la pobreza, sino por la sombra invisible del pacto de los Torres. No pienses que esto fue una rareza aislada de las montañas. Sistemas como este, familias que atan su poder a través de rituales, drogas y miedo, existen en todas partes. Algunos visten túnicas y lo llaman religión, algunos visten trajes y lo llaman política, algunos se esconden a plena vista en instituciones que crees que te protegen. Los Torres solo fueron más honestos con sus métodos, grabaron su corrupción en piedra y dejaron que las velas mostraran lo que la luz del día no se atrevía. Y aquí está la pregunta que debo hacerte. ¿Qué pacto te ata a ti?
¿De quiénes son los secretos que controlan tu silencio? Porque la verdad es que todos vivimos dentro de sistemas que exigen obediencia. La única diferencia es si reconoces el ritual por lo que es o pretendes que no existe. Los Torres lo reconocieron y lo convirtieron en arma, pero su hambre de control no los salvaría para siempre, porque cuando amanecieron los años 1870, su imperio comenzó a fracturarse, no desde afuera, sino desde dentro. La sangre recuerda, la sangre traiciona, y pronto, el pacto que había unido a los Torres los volvería unos contra otros de maneras que hacen que la masacre de la noche de bodas parezca casi misericordiosa. Cuanto más tejían los Torres su pacto en las venas de la sierra, más frágil se volvía su propio vínculo. Esta es la paradoja de la corrupción. Cuanto más fuerte crece por fuera, más débil se vuelve por dentro. Para principios de los 1870, los Torres ya no eran hermanos unidos en ambición. Eran depredadores acechándose unos a otros, cada uno seguro de que los demás afilaban cuchillos a sus espaldas. Todo comenzó con susurros. Mariana acusó a Judith de desviar ganancias del comercio maderero. Jeremías acusó a Rebeca de pasar información a contrabandistas rivales. Caleb afirmó haber visto a Abraham hablando en secreto con oficiales del gobierno que aún rondaban las sierras. Si estas sospechas eran ciertas, ya no importaba. El pacto los había entrenado para ver traición en todas partes. Una vez que él Pino forzó confesiones de los forasteros, los Torres no podían olvidar que también había expuesto las suyas propias. Habían vislumbrado las debilidades de los demás, sus resentimientos ocultos, y no puedes desver lo que la sangre ha revelado. La hacienda se convirtió en una fortaleza, no solo contra el mundo, sino contra sí misma. Los hermanos cerraban sus puertas por la noche. Las armas se llevaban abiertamente incluso en la mesa del comedor. Los libros de contabilidad desaparecieron, reemplazados por códigos secretos que solo sus dueños podían descifrar. Jeremías dejó de dormir bajo techo por completo, construyendo un refugio rudimentario en el bosque, murmurando que las paredes mismas escuchaban. ¿Ves la transformación? Lo que alguna vez fue poder se convirtió en paranoia. Lo que alguna vez fue unidad se tornó en sospecha. Se habían unido en secreto, pero el secreto, cuando se vuelve hacia adentro, siempre se metastatiza en locura. Una noche, en la primavera de 1875, esa locura estalló. Fue durante un banquete, supuestamente para celebrar un nuevo cargamento de armas movido con éxito a través de Guerrero. La familia se reunió en la cámara iluminada por velas, aunque esta vez no había invitados, no había forasteros que probar, solo hermanos. Sin embargo, Ezequiel, de ojos grises e implacable, insistió en que el pacto debía observarse. La sangre exige lealtad, dijo, y la lealtad debe probarse. Las copas se llenaron. El sabor amargo se deslizó por gargantas ya secas de desconfianza. Y entonces, mientras el vino de la sierra hacía su veneno, las palabras llegaron, no de forasteros, esta vez, sino de dentro. Rebeca confesó que había hecho su propio trato con restos de rebeldes para proteger sus envíos de madera. Abraham admitió que había ocultado ganancias, invirtiéndolas en compras secretas de tierras en Michoacán. Mariana, siempre perseguida, siempre desquiciada, gritó que el fantasma de Morales la visitaba cada noche, instándola a matar a Ezequiel mientras dormía. Y Jeremías, temblando de furia y éxtasis, confesó que ya había saboteado varias de sus rutas de contrabando porque creía que su propia familia se había convertido en el enemigo. La cámara se disolvió en caos. Ezequiel rugió pidiendo silencio, pero su voz ya no tenía el peso de antes. Los hermanos se abalanzaron unos sobre otros, las acusaciones tornándose en golpes. Los candelabros cayeron, los cuchillos destellaron, los puños golpearon la piedra, la sangre se derramó, no de forasteros, sino de la misma familia que el pacto estaba destinado a proteger. Aunque nadie murió esa noche, algo mucho más peligroso, sí lo hizo, la confianza misma. Desde entonces los Torres quedaron atrapados en una espiral de traición y venganza. Rebeca se retiró de la hacienda, manejando su comercio maderero casi de forma independiente, respondiendo solo cuando se exigían ganancias. Abraham construyó en secreto redes de informantes fuera de la familia, convencido de que sus hermanos planeaban matarlo. La locura de Mariana se profundizó en obsesión. Comenzó a pintar retratos toscos del rostro de Morales en las paredes de sus aposentos, sus ojos siempre mirándola, su boca siempre sangrando. Y Jeremías, ay, Jeremías,
se convirtió en el fantasma del bosque. Los cazadores afirmaban verlo, acechando entre los árboles por la noche, tallando símbolos en la corteza, hablando con sombras. Su paranoia lo había devorado por completo. Ya no confiaba ni siquiera en el pacto. Comenzó a decir que el vino de la sierra estaba maldito, que no los unía, sino que alimentaba algo más antiguo, más oscuro, algo que había estado esperando. En esas cámaras mucho antes de que los Torres grabaran sus nombres en la piedra. Considera que Jeremías, el hermano loco, pudo haber sido el único que vio la verdad, que los Torres no habían inventado su ritual en absoluto, que habían tropezado con algo más antiguo, un eco de ritos transmitidos por colonos, por pueblos indígenas, por cultos olvidados de las sierras. Pensaron que habían forjado un pacto. En realidad, podrían haberlo despertado. Para 1876, los forasteros comenzaban a notar no solo los susurros de hombres desaparecidos, sino las grietas en el imperio de la familia. Los contratos fracasaban, las entregas fallaban, los trabajadores desertaban, y siempre de fondo, las historias extrañas se extendían. Historias de gritos, resonando desde la hacienda Torres, historias de niños que se acercaban demasiado a la casa y regresaban días después callados con los ojos vacíos como si parte de su alma hubiera sido robada. Los Torres apretaron su control en respuesta, arrastrando a más forasteros al ritual, silenciando la disidencia con desapariciones repentinas. Pero era demasiado tarde. El pacto se había convertido en un parásito, alimentándose de la misma familia que debía proteger. Esta es la verdad del poder. Todo sistema que ata a través del miedo, eventualmente se vuelve hacia adentro. Toda dinastía de control termina devorándose a sí misma. Los Torres pensaban que eran inquebrantables, una fortaleza en las montañas. En realidad, ya se estaban pudriendo desde dentro. Y aquí está la lección que debería el arte. Los Torres son solo una versión más nítida, más sangrienta de los sistemas que ves todos los días. Familias, corporaciones, gobiernos, todos construyen pactos de secreto, de ritual, de silencio, y todos creen que los protegerá para siempre, pero la historia prueba el mismo final, una y otra vez. La corrupción no necesita un enemigo para destruirse, se destruye a sí misma. La espiral de los Torres apenas comenzaba. Las traiciones se volverían más sangrientas, la paranoia más asfixiante, y la montaña misma parecía conspirar contra ellos, como si las piedras se hubieran cansado de guardar sus secretos. Pronto, el pacto reclamaría más Torres que forasteros, y cuando eso sucediera, la línea entre ritual y ejecución desaparecería para siempre. Los Torres alguna vez habían gobernado sus montañas como reyes y reinas de una corte invisible. Para 1877, esa corte se había convertido en un matadero. El pacto que debía preservarlos había vuelto sus colmillos hacia adentro, y ahora, la propia familia era el festín. Comenzó con Judith. Era la más astuta de las hermanas, de lengua afilada y mirada fría, siempre manejando la red de informantes de los Torres. Pero la astucia significa poco cuando la paranoia domina el aire que respiras. Una noche, Judith desapareció. Algunos decían que huyó de las montañas, otros juraban que su cuerpo fue arrastrado a uno de los pozos abandonados, enterrado bajo maderas y piedra. La familia nunca volvió a pronunciar su nombre, no porque la hubieran olvidado, sino porque cada hermano sabía que uno de los suyos lo había hecho. Luego vino Abraham. Había estado construyendo su imperio secreto, comprando tierras en Michoacán, plantando las semillas de su propia independencia. Pero la independencia es traición a los ojos de una familia que sobrevive en lealtad de sangre. Su caballo fue encontrado sin jinete en las sierras, su silla salpicada de carmesí. Su cuerpo nunca fue recuperado. Algunos susurraron que Jeremías lo casó, otros creían que Rebeca lo ordenó, pero Ezequiel el patriarca solo dijo esto: la sangre recuerda, la sangre entierra. ¿Ves el patrón? Uno por uno, el pacto los reclamó, no como guardianes, sino como sacrificios. La caída de Mariana fue aún más oscura. Alguna vez la novia orgullosa, ahora la viuda perseguida de una sola noche, perdió todo lazo con la razón. Llevaba la espada ensangrentada de Morales a donde quiera que fuera, murmurando que le hablaba, que exigía ofrendas. Los trabajadores del aserradero la vieron arrastrando cabras a la cámara, cortándoles la garganta sobre la mesa del pacto, untando sangre en las paredes ya oscurecidas por décadas de sacrificio. Ya no interpretaba a la viuda doliente, se estaba convirtiendo en una sacerdotisa de la muerte. Rebeca, la gerente de puño de hierro del comercio maderero, se volvía más cruel cada día. Rebeca azotaba a los trabajadores en el patio.
recortaba salarios sin razón y ahorcó a un hombre por mentiroso cuando afirmó haber visto el fantasma de Judith en el bosque. Su tiranía no era solo por negocios, era desesperación. Creía que el miedo era el único pegamento que aún mantenía unida a la familia, y el miedo, cuando se ejerce sin piedad, siempre se cuaja en rebelión. Pero Jeremías, oh Jeremías, era el reflejo más oscuro de todos. Abandonó la hacienda por completo, viviendo en el bosque como un profeta salvaje. Los cazadores hablaban de verlo agazapado en los árboles, su cuerpo cubierto de cenizas, tallando runas en la corteza mientras susurraba en una lengua que nadie reconocía. Algunos decían que el pacto mismo lo había poseído, que había entrado en sus venas más profundamente que en los demás. Los niños se desafiaban a seguir su rastro de símbolos, pero los que lo hacían regresaban temblando, incapaces de hablar de lo que habían visto. Y Ezequiel, el hombre que lo había orquestado todo, que había erguido su figura como patriarca, veía su imperio disolverse a su alrededor. Pero el orgullo es una cadena que no se rompe. Se convenció de que el pacto no había fallado. Los hermanos habían fallado al pacto. No habían sido lo suficientemente leales, no habían sangrado lo suficiente, no habían temido lo suficiente. Su solución era simple: más sangre, siempre más sangre. Para mediados de los 1870, la Hacienda Torres se había convertido en una fortaleza de silencio. Los forasteros rara vez entraban y los que lo hacían rara vez regresaban. Los rumores se extendían como incendio por la Sierra Mixteca, que los gritos resonaban en las sierras por la noche, que la luz de las hogueras danzaba en el bosque donde no había antorcha, que los hermanos Torres ya no eran del todo humanos. Algunos susurraban que se habían convertido en sombras, mitad carne, mitad espíritu, atados a su cámara ritual por la eternidad. El gobierno no intervino. No entonces. Demasiados oficiales debían favores a los Torres, demasiados temían los secretos ya confesados en la cámara del pacto. Y así, la familia fue dejada sola, su locura festering en las sombras. Pero la sierra recuerda. Los campesinos advertían a sus hijos que no se acercaran a las tierras de los Torres. Los mineros dejaban ofrendas en las bocas de las cuevas, murmurando oraciones para que los fantasmas del pacto permanecieran dormidos. Los sacerdotes advertían desde los púlpitos sobre falsos profetas en las sierras, mientras aceptaban en secreto el oro de los Torres para mantener sus sermones vagos. Esta es la parte que debería inquietarte más. Los Torres no colapsaron porque los forasteros los destruyeran. Colapsaron porque el pacto mismo exigía su destrucción. Cada ritual no era una cadena que los unía, era un cuchillo que los cortaba pedazo a pedazo, hermano por hermano, y aún así no podían parar. La adicción al poder es más fuerte que cualquier droga. Ezequiel aún los convocaba a la cámara. Mariana aún untaba sangre en las piedras. Rebeca aún gobernaba con terror. Jeremías aún tallaba runas en el bosque. Estaban vacíos, sí, pero aún respiraban, y la corrupción que respira esparce su enfermedad más lejos. Para 1878, solo un puñado de hermanos permanecía, pero su poder se había convertido en leyenda. Algunos incluso decían que los Torres habían descubierto una forma de engañar a la muerte, que su pacto de sangre los había convertido en sombras, hombres y mujeres que nunca podrían morir del todo, solo desvanecerse en la montaña. ¿Era mito o era la verdad borrosa por el tiempo, el miedo y el secreto? Ese es el peligro de la historia. La línea entre mito y memoria es más delgada de lo que piensas, y cuando la sangre mancha la piedra nunca olvida. El pacto de los Torres estaba a punto de entrar en su etapa final. No supervivencia, no prosperidad, sino transformación. El tipo de transformación que destruye todo lo humano que queda en una familia. Y si te atreves a seguirme más profundo, te mostraré cómo esa transformación los consumió, cómo el imperio de los Torres terminó, no con un estallido, sino con un susurro que aún resuena en la noche de la sierra. Para el verano de 1879, la Hacienda Torres ya no era un hogar, era un mausoleo de los vivos, muros de piedra cargados con el peso de los secretos, humo de velas adherido a techos ennegrecidos por el hollín, y corredores que resonaban no con risas o comercio, sino con susurros que ninguna garganta humana podía reclamar por completo. Los vecinos habían dejado de visitar por completo, las entregas cesaron, incluso los trabajadores más valientes huyeron a los valles, murmurando que ningún oro valía el escalofrío que les recorría los huesos cuando caía la noche en la tierra de los Torres. El patio, alguna vez bullicioso con carretas de madera y cajas de armas contrabandeadas, ahora estaba en silencio.
con maleza empujando a través de los caminos de tierra como si la tierra misma quisiera enterrar a los Torres vivos. Dentro, los hermanos sobrevivientes se descomponían de diferentes maneras. Mariana, pálida y esquelética, solo hablaba con la espada de su esposo muerto, acunándola como si fuera un niño. Se untaba cenizas en las mejillas antes de entrar a la cámara del pacto, murmurando oraciones que sonaban menos como palabras y más como gruñidos. Rebeca, frágil y afilada, se negaba a comer con los demás, afirmando que intentaban envenenarla. Dormía con una pistola bajo la almohada, siempre cargada. Jeremías se había convertido en el verdadero horror. Vivía casi por completo en el bosque, descendiendo solo cuando Ezequiel lo convocaba. Los cazadores juraban haberlo visto gateando a 4 patas, moviéndose como animal, sus ojos brillando plateados bajo la luz de la luna. A veces, al amanecer, las puertas de la hacienda se abrían con un crujido, y Jeremías entraba tambaleándose, con un saco goteando sangre. Venado, cabra, perro. A veces nadie podía decirlo con certeza. La familia nunca preguntaba, nunca se atrevía, y Ezequiel, alguna vez imponente, alguna vez dominante, ahora parecía un profeta consumido por su propia escritura. Se afeitó la cabeza, tallaba nuevas runas en las paredes de la cámara cada semana, insistiendo que eran mensajes del espíritu del pacto. Dejó de hablar a sus hermanos como familia, los llamó discípulos. Comenzó a describirse no como patriarca, sino como guardián supremo. Así termina la corrupción, no con riquezas, no con orden, sino con locura disfrazada de revelación. Los Torres ya no contrabandeaban madera ni armas de manera seria. Su imperio se había reducido a algo más pequeño, más oscuro. Todo su mundo giraba alrededor de la cámara del pacto. Para entonces, la cámara había cambiado. Lo que alguna vez tuvo tallas rudimentarias ahora palpitaba con capas de símbolos, espirales dentro de espirales, runas superpuestas a runas, todas grabadas tan profundamente en la piedra que la sangre de innumerables sacrificios aún brillaba en las ranuras. La mesa había desaparecido, destrozada años antes, reemplazada por una losa de piedra que Ezequiel llamó el altar. Las velas se colocaban en patrones cuidadosos, no para iluminar, sino para una geometría ritual, y en el centro de todo, un cuenco tallado de hueso humano, cuyo hueso nadie se atrevía a preguntar. Los rituales ya no requerían forasteros. El pacto se había vuelto completamente hacia adentro. Los hermanos bebían el vino de la sierra ellos mismos, cada dosis más, fuerte que la anterior, cargada con más opio, más hongos alucinógenos. Se tambaleaban en visiones que difuminaban días y noches, vigilia y sueño. Comenzaron a hablar en lenguas, no el dialecto germánico fracturado de sus antepasados, sino algo más antiguo, algo que sonaba como el rechinar de la piedra contra la piedra. Este es el punto en que la historia titubea, porque lo que pasó después no se conoce por registros, sino por fragmentos, rumores, testimonios susurrados décadas después por niños que crecieron demasiado cerca de la tierra de los Torres. Historias tan consistentes pero tan imposibles que solo pueden aterrorizar. Un niño que se atrevió a acercarse a la hacienda juró haber visto figuras pálidas rodeándola por la noche. No personas, no animales, sino algo intermedio, encorvado, de extremidades largas, arrastrando sus dedos por la tierra para dibujar símbolos. Juró que se movían en silencio. Sin embargo, el niño podía escuchar sus palabras dentro de su cráneo. Un cazador habló de haber encontrado a Jeremías en la entrada de una cueva, su cuerpo desnudo y pintado con cenizas, sus ojos en blanco, sosteniendo un cadáver en sus manos, demasiado pequeño para ser un venado, demasiado largo para ser un perro. El cazador huyó antes de ver más. Y estaba la esposa de un comerciante, que juró que Rebeca llegó a su puerta una noche, empapada por la lluvia, con el cabello desordenado y la pistola aún en la mano. Rebeca susurró solo una frase antes de desvanecerse en la oscuridad. Nos quiere a todos. Para finales de 1879 los Torres eran menos una familia y más un espectro. Incluso de día, se decía que el humo salía de sus chimeneas sin fuego, que los gritos resonaban sin gargantas, que las sombras se movían tras las ventanas cerradas cuando no había nadie. Entiende esto. La corrupción, una vez que consume, por completo solo deja ecos, y los Torres eran ahora ecos de sí mismos, cadáveres ambulantes animados por ritual y miedo. Pronto llegaría el desenlace final, no por fuerzas externas, no por soldados ni alguaciles, sino por el pacto mismo, que exigía lo que siempre había anhelado, la sangre de los últimos Torres, y cuando esa sangre fue derramada, las montañas recordarían.
aún recuerdan. Si escuchas, en la oscuridad de la Sierra Mixteca, en los lugares donde los árboles crecen demasiado juntos y el aire se vuelve demasiado quieto, podrías oírlo incluso ahora. El leve tintineo de copas de plata, el murmullo de runas talladas en piedra, el susurro de un pacto que nunca murió del todo. Los torres no fueron destruidos, fueron transformados en leyenda, pero la leyenda tiene dientes, y la leyenda se alimenta. Para el invierno de 1880, la familia Torres ya no era temida como contrabandistas, magnates madereros o incluso criminales. Eran temidos como algo mucho peor, sombras que caminaban en carne, una dinastía que ya no pertenecía al mundo de los hombres. La hacienda permanecía en silencio durante las tormentas de nieve, sus ventanas oscuras, sus chimeneas exhalando humo que olía a hierbas extrañas y sangre quemada. Nadie se atrevía a tocar sus puertas, no llegaban entregas, ningún vecino visitaba, y aún así, por la noche, los aldeanos juraban ver un resplandor desde la montaña, como si las piedras mismas ardieran desde dentro. Dentro el pacto había devorado su propia cola. Los hermanos ya no fingían confiar entre sí. Los rituales se habían convertido en armas. Cada uno era una oportunidad para exponer, humillar, controlar. El vino de la sierra se volvía más fuerte con cada ceremonia, mezclado con polvos y hongos que Ezequiel recolectaba en las cuevas. Ya no solo soltaba lenguas, destrozaba mentes. Los que bebían caían en delirios, convulsiones y visiones de formas con garras que acechaban justo fuera del círculo de luz de las velas. Y entonces comenzó el derramamiento de sangre. Rebeca fue la primera. Una noche acusó a Mariana de envenenar su comida. Una discusión a gritos estalló en la cámara del pacto, escalando hasta que Rebeca sacó su pistola. Disparó una vez, fallando, pero el estruendo del disparo fue suficiente para desatar el caos. Jeremías salió de las sombras, aullando como animal, y le arrancó la pistola de las manos. Los testigos decían que sus ojos brillaban como brasas mientras ponía el cañón bajo la mandíbula de Rebeca y apretaba el gatillo. La sangre salpicó el altar, y Rebeca colapsó a sus pies, su cuerpo temblando como una marioneta con las cuerdas cortadas. Ezequiel no lloró, ni siquiera se inmutó. Puso una mano sobre el cuerpo aún cálido de Rebeca y declaró: «El pacto ha juzgado». Ese fue el momento en que el pacto dejó de ser un ritual, se convirtió en un verdugo. Desde entonces, cada reunión amenazaba con terminar en matanza. Mariana, consumida por visiones del fantasma de Morales, comenzó a exigir sacrificios para apaciguarlo. Sacrificaba cabras, gallinas, incluso perros callejeros, afirmando que su sangre evitaba que Morales la arrastrara a la tumba. Una noche, cuando la sangre no fue suficiente, se volvió contra la memoria de Judith, acusando a Ezequiel de ocultar su cuerpo bajo el altar. Ezequiel la golpeó partiendo su labio, pero Mariana solo rió, escupiendo sangre sobre la piedra. «También viene por ti», susurró. La desaparición de Abraham nunca se resolvió, pero en 1881, un trampero afirmó haber encontrado su cráneo en el bosque cerca de uno de los símbolos tallados por Jeremías. La mandíbula faltaba, como si hubiera sido roída por dientes humanos. ¿Fue obra de Jeremías? ¿O era algo más oscuro? ¿Algo que Jeremías había estado alimentando en las sombras de las cuevas? Jeremías mismo se había convertido en una figura de terror incluso dentro de la hacienda. Apenas hablaba, salvo en sílabas guturales que nadie entendía. Su cuerpo estaba demacrado, sus uñas largas, su cabello apelmazado de mugre, llevaba collares de huesos y cubría su piel con ceniza y sangre. Por la noche, arañaba símbolos en las tablas del suelo hasta que sus dedos sangraban, murmurando: «Quiere más, siempre quiere más». Para 1882 solo quedaban 4: Ezequiel, Mariana, Jeremías y Sara. La menor, alguna vez inocente, ahora con ojos vacíos, su mente fracturada por años de presenciar horrores. Sara comenzó a hablar de escuchar voces en las paredes, voces que le decían que quemara la hacienda, que terminara con el pacto para siempre. Pero Ezequiel la silenció, encerrándola en el piso superior durante semanas, alimentándola solo con sobras. Insistía en que el pacto no podía terminar, era eterno, era supervivencia, pero la supervivencia ya los había abandonado. Una noche, de tormenta, los hermanos se reunieron en la cámara para lo que sería su último pacto. El viento aullaba por las montañas como un coro de muertos, y las velas titilaban en la corriente. Las copas de plata se llenaron, las runas brillaban con siglos de sangre, y mientras bebían algo se rompió. Mariana colapsó en convulsiones, gritando que Morales estaba en la cámara, con su espada en alto, su rostro pálido como la tumba.
Se arañó la garganta hasta que la sangre corrió por su pecho. Jeremías comenzó a reír, una risa que se convirtió en un aullido, luego en palabras que nadie reconoció. El sonido estremeció las piedras. Sara, llorando, rogó a Ezequiel que parara, pero Ezequiel solo rugió sobre el caos. El pacto es eterno. En el frenesí que siguió, nadie sabe quién golpeó primero. Algunos dicen que Jeremías arrancó la garganta de Mariana con sus propias manos. Otros afirman que Ezequiel le abrió el vientre en el altar, ofreciendo su sangre como el sacrificio definitivo. Lo que es cierto es que al amanecer Mariana había desaparecido. Ya fuera enterrada, quemada o consumida, nadie lo sabe. Sara huyó esa noche. Los aldeanos susurraron después sobre una chica tambaleándose hacia el valle descalza, su camisón roto, sus ojos desorbitados por la locura. Pronunció solo una frase antes de colapsar en el lodo. La montaña se los llevó. Cuando un grupo de hombres se atrevió a acercarse a la hacienda semanas después, la encontraron abandonada. Las paredes estaban manchadas de sangre, la cámara llena de huesos, pero no había Torres, ni Ezequiel, ni Jeremías, sin cuerpos, sin tumbas, solo silencio. Algunos dicen que se mataron entre sí, sus cadáveres enterrados en lo profundo de las cuevas. Otros susurran que fueron consumidos por el pacto mismo, tragados por algo más antiguo que el tiempo, algo que había estado esperando en las montañas mucho antes de que los Torres llegaran. Lo que es seguro es esto: la familia Torres nunca fue vista de nuevo. Su tierra quedó en ruinas, su nombre se convirtió en una maldición, y su pacto, aunque silenciado, no fue olvidado, porque el silencio no borra, preserva, y la sierra aún recuerda. Cuando los Torres desaparecieron, las montañas no se silenciaron, se volvieron más ruidosas. La ausencia de la familia dejó un vacío, pero en la sierra, la ausencia nunca está vacía, está llena de susurros, de temor, de historias llevadas en la oscuridad junto al fuego. Y así, la leyenda de los Torres comenzó a extenderse, no como historia, sino como un embrujo. Los hombres que entraron a la hacienda en 1882 contaron historias que estremecieron el valle durante décadas. Hablaron de paredes grabadas tan profundamente con símbolos que ningún cincel podía borrarlos, de un altar de piedra aún húmedo de sangre que se negaba a secarse, de un cuenco de hueso agrietado pero no roto, sentado en el centro de la cámara como esperando otra ofrenda, y aunque buscaron minuciosamente, no encontraron rastro de Ezequiel, Jeremías o Mariana, solo retazos de ropa, copas de plata destrozadas y un hedor tan fétido que se adhería a su piel durante semanas. Los aldeanos sellaron la cámara con piedra y madera, pero aún así juraban que la tierra gemía debajo. Los cazadores se negaban a poner trampas cerca, los campesinos no pastoreaban sus animales a la vista de la hacienda. Por la noche, se decía que el humo salía de la chimenea, aunque no había fuego encendido. Los niños susurraban que si pegabas la oreja a la puerta de piedra sellada, podías escuchar cánticos del otro lado. Sara Torres, la única sobreviviente, fue acogida por una familia de un sacerdote en el valle, pero su mente estaba fracturada sin remedio. Pasaba sus días mirando hacia las montañas, sus labios moviéndose en repeticiones silenciosas, como si recitara los votos del pacto una y otra vez. A veces, en arranques súbitos gritaba: «La sangre recuerda, la sangre traiciona», hasta que su garganta se agotaba. Murió antes de los 30, con el cabello blanco, sus manos cubiertas de tallas autoinfligidas de las mismas runas que había intentado escapar. Su muerte selló el legado y la tragedia de la familia, pero no mató la leyenda, porque en la Sierra Mixteca, los Torres se convirtieron en más que un recuerdo, se convirtieron en mito. Los viajeros hablaban de escuchar voces en la montaña, llamando sus nombres en la profundidad de la noche. Los mineros contaban de encontrar túneles tallados en espirales que no llevaban a ninguna parte, sus paredes grabadas con los mismos símbolos extraños de la cámara del pacto. Los cazadores juraban haber visto figuras moviéndose justo más allá de los árboles, de extremidades largas y silenciosas, sus rostros pálidos como la piedra. Y luego estaban las noches de bodas. En las décadas siguientes, novias y novios, en la Sierra Mixteca reportaban extrañas perturbaciones en la noche de sus votos, velas que se apagaban sin viento, copas de vino que se volcaban solas. Algunos aseguraban haber oído rasguños bajo las tablas del suelo, como si algo arañara hacia arriba desde la tierra. En un caso, un novio fue encontrado muerto la mañana, después de su boda, con el pecho desgarrado, las palabras «la lealtad de sangre» talladas en sus costillas. Nunca se encontró al culpable,
Las autoridades intentaron enterrar estas historias, llamarlas supersticiones, chismes montañeses, pero los susurros persistían. Las ancianas advertían a sus hijas que nunca se casaran cerca de las tierras de los Torres. Los hombres llevaban amuletos tallados con cruces y nudos celtas al viajar por los bosques. Los niños se desafiaban a tocar las ruinas de piedra de la hacienda, jurando que quien lo hacía soñaría con rostros pálidos y copas de plata por el resto de su vida. Así es como los sistemas de control sobreviven mucho después de que sus arquitectos han muerto. Sobreviven en el miedo, sobreviven en el silencio, sobreviven en los rituales que la gente repite sin saber por qué. Los Torres pudieron haber desaparecido, pero su pacto vivía en las mentes de quienes contaban su historia, y en la sierra, las historias tienen poder, son tan vinculantes como la sangre. Pero aquí está la verdad que los libros de texto nunca te dirán. Los Torres no fueron un horror aislado, fueron un síntoma. Familias a lo largo del sur de México llevaban sus propios ritos secretos, sus propios métodos de control. La guerra, de reforma lo había fracturado todo, la ley, la iglesia, el Estado, y en ese caos surgieron nuevos pactos, algunos escritos en papel, otros susurrados en oración, y algunos tallados en piedra con sangre. Los Torres fueron simplemente los más extremos, los más grotescos, los que no podían disfrazar su corrupción como civilidad, pero no confundas extremidad con aislamiento. Lo que practicaban, el atar a los hombres a través de secretos, rituales y miedo, es tan mexicano como la propia Constitución. Solo llevaba una máscara diferente, así que cuando escuches la leyenda de los Torres, no la deseches como superstición montañesa. Escúchala por lo que es, un espejo, un reflejo de los sistemas ocultos que siempre han existido, que aún existen, que te atan más fuerte que cualquier cadena. Los Torres se han ido, sí, pero su pacto no, solo ha cambiado de rostro. Y si lo dudas, ve a las montañas, ve a las ruinas, pega tu oreja a la piedra, escucha. Si tienes mala suerte, o tal vez, si eres elegido, podrías escuchar al pacto susurrar tu nombre, porque los Torres no están muertos, están esperando. Para el amanecer de los 1880, los Torres se habían desvanecido en la sombra, pero su pacto no había muerto, se había metastatizado como un parásito. Se deslizó desde las ruinas de su hacienda hacia las arterias de la vida mexicana. Verás, cuando la corrupción toma forma, nunca permanece contenida, se adapta, sobrevive, encuentra nuevos huéspedes. Los hombres que alguna vez negociaron con los Torres, los alguaciles, los comerciantes, los jueces, no detuvieron sus tratos cuando la familia desapareció. Llevaron los métodos de los Torres con ellos. Las copas de plata pudieron haberse roto, el altar enterrado en piedra, pero el principio permaneció. Controla a los hombres no con oro, no con armas, sino con secretos. Extrae las verdades que no se atreven a confesar. Átalos en silencio. Y cuando el silencio ya no es suficiente, derrama su sangre. Esto ya no era un ritual montañés. Se estaba convirtiendo en uno mexicano. Mira de cerca los registros de esa época. Las sociedades secretas crecieron en el siglo XIX. Órdenes fraternales, hermandades, clubes sombríos donde hombres de poder juraban votos tras puertas cerradas. Decían al público que era tradición, rituales inofensivos. Pero pregúntate, ¿qué ritual, qué tradición, de dónde venían esos votos? Muchos tenían extrañas similitudes con el pacto de los Torres, juramentos de sangre, confesiones en cámaras iluminadas por velas, intoxicantes pasados en copas ceremoniales, siempre secreto, siempre silencio, siempre lealtad atada por algo, más oscuro que la ley. Algunos dicen que las runas de Ezequiel aparecieron en logias masónicas por todo Oaxaca. Algunos afirman que las marcas de ceniza de Jeremías fueron encontradas talladas en las vigas de nuevos juzgados. ¿Coincidencia o contaminación? ¿Y qué hay de la política? En los 1880, la Sierra Mixteca estaba plagada de juicios por corrupción. Oficiales acusados de sobornos, malversación y colusión con contrabandistas juraban inocencia a la luz del día, pero susurraban otras cosas en rincones oscuros. Más de un testimonio menciona el voto de silencio, la copa, el círculo. Estas no son palabras de la ley, son palabras de ritual, ecos del pacto de los Torres. No me malinterpretes, no digo que cada político o juez estuviera atado a los Torres, digo que la idea del pacto se extendió, que familias como los Torres fueron solo el borde más crudo de algo más afilado, más expansivo. Los sistemas de poder aprendieron que el secreto mismo era el arma más fuerte, y tomaron prestado lo que necesitaban para imponerlo.
Los Torres probaron que la sangre y el miedo podían mantener a los hombres callados. México demostró que estaba escuchando. Ni siquiera la iglesia fue inmune. Los sacerdotes de la sierra, desesperados por mantener a sus fieles tras la fractura de la guerra, comenzaron a incorporar ritos confesionales en sus servicios. No confesión católica, no absolución, sino algo más siniestro. Se instaba a los congregantes a pararse y revelar sus pecados más oscuros frente a la feligresía. Humillación pública, disfrazada de purificación. Los Torres habían mostrado cómo los intoxicantes despojaban a los hombres de mentiras. La iglesia aprendió que la humillación podía hacer lo mismo. Y una vez dichos en voz alta, esos pecados se convertían en grilletes, no en libertad. Aquí es donde la línea entre mito e historia se difumina. ¿Influyeron directamente los Torres en estas prácticas, o la enfermedad de la guerra, el caos y el miedo simplemente engendró sistemas similares? ¿Importa? Ya sea imitación o infección, el resultado fue el mismo. Las instituciones de México aprendieron a atar a los hombres a través del miedo ritualizado, y debes preguntarte cuánto de eso permanece aún. Las sociedades secretas todavía se reúnen, las logias aún susurran. Los hombres poderosos aún se congregan tras puertas cerradas y alzan copas en salones sombríos. ¿Crees que esos rituales son inofensivos? ¿Crees que son solo simbólicos? ¿O te preguntas como yo, cuánta sangre ha sido derramada en altares que nunca veremos? El pacto de los Torres no fue único, fue una revelación. Mostró que el sistema de control más efectivo no es un ejército, ni una ley, ni siquiera un soborno. Es el miedo ritualizado y repetido hasta que se vuelve invisible, hasta que aquellos atados por él no pueden siquiera ver las cadenas alrededor de sus cuellos. Y aquí está la verdad que debería el arte. Puede que ya estés atado por tal pacto, no por sangre, no por vino, sino por silencio, por los secretos que no te atreves a pronunciar, por los rituales que sigues sin cuestionar, rituales de trabajo, de fe, de obediencia a sistemas que colapsarían si alguna vez te negaras. Los Torres fueron una advertencia, un reflejo grotesco de cómo se alimenta el poder, pero México no hizo caso a la advertencia, aprendió de ella, y se hizo más fuerte. Ahora pregúntate, ¿cuántos pactos siguen vivos, escondidos a plena vista? ¿Cuántos juramentos se pronuncian en salas de juntas, en tribunales, en catedrales? ¿Cuántos hombres están atados por secretos tallados no en muros de piedra, sino en sus propias almas? Los Torres se han ido, pero su pacto vive, no en las montañas, no en las ruinas, sino en nosotros. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El pacto no desapareció con el linaje de los Torres. No, como todos los verdaderos sistemas de poder, trascendió la carne y el hueso. A finales del siglo XIX, lo que había comenzado como un ritual familiar de control y locura, se transformó en algo completamente distinto. Folclore, pero no del tipo inofensivo que cuentas a los niños antes de dormir. En la Sierra Mixteca, el folclore es un arma. Ata tan fuerte como cualquier cadena. Advierte, pero también instruye. Y el pacto de los Torres se convirtió en un fantasma susurrante que persiguió la región por generaciones. En la Sierra Mixteca, los ancianos comenzaron a contar historias de la boda de hueso. Hablaban de novias y novios desaparecidos en las montañas, de banquetes donde el vino se tornaba negro en la copa, de votos pronunciados no a Dios, sino a las sombras. Estas historias se contaban como advertencias. No te aventures en las sierras en noches de bodas. No bebas de la copa de un extraño. No sigas la luz de las velas en el bosque. Pero las historias también cargaban una extraña reverencia, miedo envuelto en asombro. Los Torres ya no eran solo villanos, sino fuerzas. Su pacto elevado a una especie de escritura oscura que no podía borrarse. Incluso la tierra llevaba las cicatrices de su legado. Las ruinas de la hacienda, aunque selladas, se convirtieron en un lugar de peregrinación, no oficial, no hablado a la luz del día, pero susurrado por jóvenes que se desafiaban a tocar las piedras. Algunos regresaban diciendo que habían oído cánticos, otros aseguraban haber soñado con copas de plata durante semanas. Unos pocos no regresaron jamás. Sus familias susurraban que la montaña se los había llevado, igual que a los Torres. Los campesinos contaban de cosechas que fallaban en los campos que bordeaban las tierras de los Torres, como si el suelo mismo rechazara el crecimiento. Los cazadores encontraban cadáveres de venados destripados pero intactos por depredadores, su sangre drenada hacia la tierra.
Los mineros juraban escuchar martilleos profundos bajo tierra, donde nunca se había excavado un túnel, constantes, rítmicos, como el latido de un corazón dentro de la montaña. El folclore se extendió hacia afuera, filtrándose en regiones vecinas, luego en valles y pueblos lejanos. El pacto se convirtió en una explicación para toda desgracia: un incendio en un granero, la fiebre de un niño, un viajero perdido. Los Torres aún tienen hambre, murmuraban, persignándose o escupiendo por encima del hombro, y lentamente el pacto pasó de historia a maldición. Pero las maldiciones tienen poder. El agarre psicológico de los Torres era tan fuerte que las familias comenzaron a inventar sus propios rituales protectores. Las madres esparcían sal alrededor de sus casas en noches de bodas. Los padres tallaban cruces en los marcos de las puertas. Algunas familias se negaban a servir vino en las bodas por completo, insistiendo que era de mala suerte. En una tierra donde la pobreza y la violencia eran compañeros constantes, la maldición de los Torres ofrecía una forma de explicar el sufrimiento y una forma de controlarlo. Y aún así, incluso cuando el pacto se convirtió en folclore, su estructura sobrevivió de maneras más sutiles. Las iglesias susurraban advertencias sobre pecados ocultos, instando a los feligreses a confesar públicamente, atándolos con vergüenza. Los oficiales locales seguían usando secretos como moneda, sabiendo que las fallas privadas de un hombre valían más que el oro. Las familias repetían dichos como «la sangre recuerda», «la sangre traiciona», sin conocer su origen, como si el pacto mismo hubiera tatuado su ley en el habla de la sierra. Así es como la corrupción sobrevive, no en registros, no en monumentos, sino en la memoria. Se esconde dentro de la cultura, dentro de los rituales de la vida cotidiana, hasta que la gente repite el pacto sin siquiera darse cuenta. Los Torres fueron reducidos a fantasmas, sí, pero fantasmas que aún gobernaban desde las sombras. Incluso hubo historias, demasiadas para descartarlas por completo, de encuentros directos. Una novia en 1895 afirmó haber visto a una mujer pálida de pie al borde del bosque durante sus votos, su vestido goteando rojo. En 1907, un grupo de chicos explorando una mina abandonada juró haber encontrado una cámara tallada con espirales, el aire cargado con el hedor de la sangre, aunque ningún animal había entrado en décadas. En 1914, un predicador itinerante colapsó en medio de un sermón, gritando que un hombre de ojos grises estaba al fondo de la iglesia, observándolo. Cuando la congregación se volvió, no había nadie. ¿Eran estas alucinaciones, historias, retorcidas por el miedo? ¿O era el alcance del pacto, extendiéndose más allá del tiempo, más allá de la razón? Esta es la verdad que debes escuchar. El folclore no es solo una historia, es la memoria disfrazada de mito. Lleva lo que no puede escribirse en los libros de historia, y el pacto de los Torres, enterrado en piedra y sellado en silencio, vivió en las mentes de la Sierra Mixteca mucho después de que la familia desapareciera. Incluso hoy los ancianos te dirán: no construyas cerca de las ruinas de los Torres, no bebas vino extraño en las sierras, no confíes en el silencio de las montañas en noches de bodas. Lo dicen medio en broma, medio en terror, pero las palabras tienen peso, llevan el pacto. Y tú que escuchas ahora, debes entender que el verdadero peligro del pacto nunca estuvo solo en la sangre, estaba en la repetición, en la forma en que los rituales sobreviven a sus creadores, en la forma en que el silencio se convierte en herencia. Los Torres se han ido, pero el pacto aún respira, en el folclore, en el miedo, en los rituales que sigues sin preguntarte de dónde vienen. Y tal vez, si escuchas con suficiente atención, en tu propia sangre. El siglo XX debería haber enterrado a los Torres para siempre. Los ferrocarriles llegaron, las minas se profundizaron, los pueblos crecieron. La Sierra Mixteca, decían, estaba siendo arrastrada al mundo moderno. Fábricas, periódicos, electricidad. Pero en las montañas, el pasado no muere solo porque llega el progreso. Espera, se adapta. Y así el pacto de los Torres sobrevivió, no en registros ni nombres, sino en las sombras de la cultura, en la médula del miedo. Para 1920, las ruinas de la hacienda Torres estaban cubiertas de enredaderas y musgo, las piedras hundiéndose lentamente en la tierra. Sin embargo, la gente aún las evitaba. Los campesinos caminaban una milla extra alrededor de la cresta en lugar de acercarse demasiado. Los mineros de carbón, hombres endurecidos que no temían nada bajo tierra, se negaban a acampar cerca de las ruinas. El pacto se había convertido en algo menos que una historia y más que una presencia, algo sentido en la quietud del aire, en la forma en que los pájaros se negaban a cantar sobre la hacienda. Las desapariciones mantenían viva la leyenda.
En 1925, 3 niños de Tlaxiaco desaparecieron tras retarse a pasar la noche en el sitio de Los Torres. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, solo sus zapatos fueron encontrados, colocados cuidadosamente uno al lado del otro cerca de la puerta de piedra que sellaba la cámara del pacto. En 1939, un vendedor ambulante desapareció tras decirle a una tabernera que iba a ver si Los Torres aún tenían oro enterrado en esas sierras. Su auto abandonado fue encontrado en el camino de tierra hacia la hacienda. La llave de encendido faltaba, pero el motor aún estaba caliente. Y luego estaban las noches de bodas. En 1949, una joven pareja casada en la Guaguapan reportó que su vino de boda se volvió amargo en el momento en que tocaron sus labios con él. Los invitados lo escupieron con disgusto. Esa misma noche, el Tino Esientrop, hermano de la novia, fue encontrado muerto en el bosque, su pecho abierto, sus costillas grabadas con espirales. El alguacil lo llamó un ataque de oso, pero quienes vieron el cuerpo susurraron otra cosa. En 1967, una mujer en la Sierra Mixteca afirmó que durante sus votos vio a un hombre de ojos grises de pie detrás de su novio. Nadie más lo vio. Su matrimonio terminó en locura un año después. La encontraron caminando descalza por el río murmurando: «El pacto lo quiere de vuelta». ¿Coincidencia o repetición? El folclore insiste en lo segundo. La verdad más profunda es esta: el pacto de Los Torres nunca fue solo sobre derramamiento de sangre. Era sobre programación. Una vez que una comunidad cree en una maldición, la maldición se vuelve autocumplida. El miedo moldea el comportamiento. Los rituales se realizan no porque sean racionales, sino porque la gente no se atreve a romperlos. Las familias en la Sierra Mixteca comenzaron a adoptar rituales silenciosos en las bodas. Nada de vino, nada de velas, nunca casarse en el aniversario de un banquete de Los Torres. Estas supersticiones eran reconocimientos tácitos de que el pacto aún gobernaba. Los Torres se habían ido, pero sus cadenas seguían siendo invisibles, pero irrompibles. Y aquí radica la escalofriante genialidad. No necesitas existir en carne si tu sistema sobrevive en las mentes de otros. Los Torres se convirtieron en lo que todos los sistemas de control sueñan con ser: inmortales. Para los 1970, los folcloristas comenzaron a recolectar historias de Los Torres, intentando separar hecho de leyenda. Documentaron relatos de luces extrañas, figuras fantasmales y votos susurrados escuchados en el viento nocturno. Algunos lo descartaron como histeria colectiva. Otros admitían en voz baja que demasiadas historias coincidían, demasiados detalles se repetían a través de generaciones para descartarlo por completo. Los Torres habían cruzado la frontera entre historia y embrujo, y en la Sierra Mixteca, ese es un lugar más permanente que la piedra. Pero aquí está lo que pocos se atreven a decir en voz alta. Los Torres no solo estaban embrujando una región, estaban embrujando una idea. Su pacto mostró con grotesca claridad cómo el miedo y el ritual pueden atar a los hombres a través del tiempo, y México, moderno, industrial, ilustrado, aún funciona con pactos de silencio. Corporaciones, gobiernos, incluso familias operan con juramentos tácitos impuestos no con cuchillos, sino con consecuencias. Los Torres no fueron una aberración, fueron un espejo, y tal vez por eso su leyenda se niega a morir, porque nos dice una verdad que no queremos enfrentar. Los sistemas de poder nunca desaparecen, solo cambian de forma. Los Torres son recordados, no porque fueran únicos, sino porque revelaron demasiado. Mostraron qué pasa cuando la lealtad se extrae con miedo, cuando los rituales despojan de la razón, cuando las familias están unidas no por amor, sino por silencio y sangre. Así que cuando escuches a los ancianos de la sierra susurrar que Los Torres aún caminan en noches de bodas, entiende lo que realmente están diciendo. El pacto no ha terminado, solo se ha movido. Puede que no esté en las montañas ya, puede estar en tu pueblo, tu iglesia, tu lugar de trabajo, tal vez incluso en tu propia familia. Y si crees que eso es solo superstición, pregúntate, ¿por qué guardas los secretos que guardas? ¿Quién te enseñó el silencio? ¿Qué ritual sigues sin siquiera preguntarte por qué? Porque ahí es donde viven ahora Los Torres, no en ruinas, sino en ti. Los Torres no sobrevivieron a la era moderna como carne y hueso, sobrevivieron como patrón. Y los patrones son mucho más peligrosos que los hombres porque los hombres mueren, pero los patrones se repiten para siempre. Para finales del siglo XX, las ruinas de la Hacienda Torres se habían convertido en un hito tácito en la Sierra Mixteca, evitado, pero nunca olvidado.
Los adolescentes se retaban a acercarse. Los folcloristas tomaban notas al respecto, y los sacerdotes advertían a sus congregaciones en contra. Pero mientras los locales susurraban sobre fantasmas en las montañas, la verdadera supervivencia del Pacto de los Torres ya había escapado de esas sierras. Se había tejido en la tela de México. Puede que no lo veas, puede que no quieras verlo, pero una vez que lo haces, no puedes apartar la mirada. Pregúntate, ¿por qué los hombres poderosos aún se reúnen en logias secretas? ¿Por qué los ejecutivos aún hacen juramentos en salones iluminados por velas? ¿Por qué los políticos aún se encuentran tras puertas cerradas para beber, confesar, atarse unos a otros en silencio? ¿Por qué las organizaciones, desde fraternidades hasta corporaciones y gobiernos, siempre comienzan con rituales? Porque el ritual ata, porque el secreto esclaviza, porque una vez que un hombre pronuncia la verdad que más teme en el oído de otro, ya no es libre. Esto no es coincidencia, esto es pacto. El mismo principio que mantuvo a los Torres controlando sus sierras, mantiene a las instituciones modernas controlándote. Ya no necesitan el vino de la sierra, ya no necesitan runas talladas en piedra. Han encontrado herramientas más sutiles, contratos, chantajes, datos, humillación disfrazada de iniciación. Pero el espíritu es el mismo. Confiesa, átate, quédate, en silencio, obedece. Los Torres no fueron excepciones, fueron prototipos. Considera las sociedades secretas del siglo XX, las fraternidades donde los chicos eran forzados a desnudarse y jurar lealtad en sótanos iluminados por velas, los clubes políticos donde hombres poderosos hacían juramentos unos a otros, los retiros corporativos donde los ejecutivos se humillan en rituales extraños para probar lealtad. ¿Crees que son juegos? ¿Crees que son tradiciones inofensivas? Mira más de cerca. Son ecos del mismo sistema que los Torres perfeccionaron. Lealtad extraída por ritual. Obediencia impuesta por el miedo a la exposición. ¿Y qué hay de los gobiernos? ¿Por qué los escándalos rara vez destruyen a los poderosos? ¿Por qué los hombres expuestos por corrupción sobreviven mientras ciudadanos comunes se pudren en prisión por una fracción de sus crímenes? Porque el verdadero pacto es el silencio. Una vez atados, se protegen unos a otros. Deben hacerlo. Romper la cadena es invitar a la aniquilación. Los Torres lo sabían. Ezequiel lo sabía cuando obligaba a sus hermanos a beber. Nuestro mundo aún lo sabe, aunque ya no lo nombre. Aquí está la parte más escalofriante. El pacto de los Torres se construyó con sangre y vino, pero el nuestro se construye con información. ¿Te das cuenta de lo fácil que es controlarte ahora? Cada secreto que tienes, tus deudas, tus vicios, tus traiciones, ya está registrado, almacenado, esperando. No necesitas beber de una copa de plata. Ya lo hiciste. Bebiste en el momento en que escribiste tu primera contraseña, firmaste tu primer contrato, confesaste tu primera debilidad a un sistema que no olvida. La sangre recuerda, la sangre traiciona. Los Torres lo susurraban en su cámara, pero hoy está escrito en servidores, en bases de datos, en archivos con tu nombre. Tu pacto es digital, y como el de ellos, no puede romperse sin un costo. Así que no te burles de los Torres. No los descartes como superstición. No son sombras encerradas en una cámara olvidada. Están aquí, vivos en cada sistema que exige tu silencio, en cada ritual que extrae tu lealtad, en cada juramento que mantienes porque temes lo que pasa si lo rompes. Los Torres nos mostraron una verdad que México nunca ha admitido. El poder no sobrevive por ley, fe o riqueza. Sobrevive por pacto. Y el pacto siempre exige sacrificio. El de ellos fue sangre. El tuyo puede ser tu libertad, tu tiempo, tu identidad, pero el principio es el mismo. Y aquí está el conocimiento peligroso que la mayoría nunca aprende. Una vez que reconoces el pacto, no puedes dejar de verlo. Comienzas a notar los rituales, los silencios, los juramentos vinculantes a tu alrededor. Y una vez que lo notas, enfrentas una elección. Obedece o rompe, quédate encadenado o quema el altar. La mayoría obedece, la mayoría se queda encadenada. Por eso los sistemas perduran, por eso el susurro de los Torres aún resuena a través de los siglos. Pero unos pocos, solo unos pocos, eligen romper, destrozar la copa, desafiar el silencio. Y esos hombres siempre son casados, siempre borrados, siempre recordados solo en susurros. Los Torres pudieron haber desaparecido, pero el pacto permanece. Y ahora debes decidir, ¿eres su prisionero o su destructor? El pacto siempre ha hecho una pregunta a cada hombre que se para ante él. ¿Obedecerás? Esa es la misma pregunta que México te hace ahora, no en cámaras de piedra talladas en la montaña,
no por hermanos con cuchillos en las manos, sino en los rituales silenciosos que realizas todos los días, cuando asientes a mentiras porque temes las consecuencias de la verdad, cuando te quedas callado en el trabajo porque hablar te costaría tu posición, cuando te arrodillas ante sistemas que te despojan de tiempo, energía y libertad, convenciéndote de que es el precio de la supervivencia. Ese es el pacto en su forma moderna. Los Torres usaban sangre y opio. Tu mundo usa salarios y pantallas. Pero el principio no cambia. Obediencia a través del silencio, control a través de la repetición, lealtad a través del miedo. Ezequiel Torres dijo a sus hermanos que el pacto era eterno. Tenía razón, no porque su linaje sobreviviera, sino porque la idea del pacto es inmortal, muta, usa nuevas máscaras, es religión disfrazada de salvación, gobierno disfrazado de protección, corporaciones disfrazadas de oportunidad, se esconde a plena vista, susurra que no tienes poder, que debes obedecer, que tu silencio es seguridad. Pero aquí está el secreto que no quieren que sepas, el secreto por el que los Torres sangraron, el secreto por el que los hombres en el poder aún sangran hoy, el ay. Silencio es la cadena más fuerte, pero también la más débil. Solo sostiene mientras creas en ella. En el momento en que la rompes, toda la estructura tiembla. Los Torres se destruyeron porque su pacto devoró la verdad. Se ataron tan fuerte, en silencio, que cuando las confesiones llegaron, estallaron en sangre. Mira a tu alrededor. ¿No se siente nuestro mundo igual? Instituciones agrietándose bajo el peso de secretos demasiado pesados para cargar, líderes temblando cuando la verdad se filtra por las grietas de sus muros, familias colapsando por mentiras, heredadas como reliquias. El pacto está en todas partes, pero también lo está la oportunidad de romperlo. Pregúntate, ¿sobre qué has guardado silencio? ¿Qué verdades entierras porque temes el costo de hablar? ¿Qué rituales sigues sin cuestionar quién los construyó o por qué? Puede que no bebas vino de la sierra, pero tu silencio es su equivalente moderno. No confiesas nada, y aún así estás atado. Por eso los Torres importan. Por eso su historia tiene dientes incluso ahora, porque no es solo su leyenda, es tu vida. Todo hombre debe enfrentar el pacto, no el pacto de Ezequiel, ni el de Jeremías o Mariana, sino el pacto de su propio silencio. ¿Seguirás obedeciendo? ¿Seguirás arrodillándote? ¿O te levantarás, hablarás y arriesgarás todo para romper la cadena? Los Torres fueron consumidos porque confundieron el miedo con el poder. Creyeron que el silencio era lealtad. Creyeron que la sangre podía borrar la traición. Pero el verdadero poder no está en el silencio. El verdadero poder está en la verdad dicha cuando se exige silencio. Y por eso te estoy contando esto. Por eso estás escuchando lo que nunca debiste escuchar. Porque no eres como la mayoría de los hombres. La mayoría se da la vuelta. La mayoría cierra los oídos. La mayoría se aferra al silencio porque es cómodo, porque los protege de las consecuencias. Pero tú, si aún estás aquí, no eres como la mayoría. A medio camino de este descenso, te pedí que escribieras las palabras. La sangre recuerda, la sangre traiciona 2 veces. No era un truco, era una prueba. Si obedeciste, demostraste que estás dispuesto a enfrentar el peso de estas verdades. Si desobedeciste, demostraste que el pacto aún te posee. De cualquier manera, la elección está ahora frente a ti. Los Torres se han ido, pero el mundo que los creó sigue aquí. Los rituales siguen aquí. El silencio sigue aquí. El pacto sigue aquí. Y ahora debes decidir si vivirás como uno de sus discípulos o como uno de sus destructores. La montaña de los Torres ardió con sangre. Tu campo de batalla será más silencioso, pero no menos brutal. Será tu hogar, tu trabajo, tu propio reflejo en el espejo. ¿Obedecerás o romperás? Elige. La historia de los Torres no termina en las ruinas de su hacienda. No termina con los gritos de Mariana, la locura de Jeremías o el altar empapado de sangre de Ezequiel. Ni siquiera termina con Sara, rota y con el cabello blanco antes de tiempo, susurrando el pacto hasta su último aliento. No, la historia de los Torres termina aquí, contigo, porque el pacto nunca fue realmente sobre los Torres. Ellos fueron solo el recipiente, la cámara en la montaña donde el ritual tomó forma por primera vez. Pero el patrón lo sobrevivió. Se filtró en la Sierra Mixteca, se deslizó en las sociedades secretas, envenenó la política, las iglesias, las corporaciones, las familias, cruzó generaciones, hasta que te tocó a ti. Y ahora, lo admitas o no, estás atado a la misma elección que ellos enfrentaron. Obedece o rompe.
Escucha con atención porque este es un conocimiento peligroso. Una vez que lo escuchas, no puedes regresar a la ignorancia. El pacto sigue vivo, no en piedra, sino en silencio, no en runas talladas, sino en contratos, no en pino de la sierra, sino en las distracciones que consumes voluntariamente para mantenerte dócil. No necesita arrastrarte a una cámara subterránea, ya ha construido una en tu mente. Llevas la cámara contigo todos los días, cada vez que eliges el silencio sobre la verdad, la obediencia sobre el desafío. Por eso los torres importan, por eso sus susurros resuenan a través de la historia como una maldición. Nos mostraron lo que todo sistema de poder ya sabe: la lealtad no vale nada a menos que se ponga a prueba, y el silencio no vale nada a menos que sea absoluto. Por eso los gobiernos entierran sus escándalos, por eso las corporaciones exigen obediencia disfrazada de cultura, por eso las familias heredan mentiras como reliquias. Todos están ejecutando el mismo ritual, vestidos con ropas diferentes, iluminados por velas distintas, pero impulsados por la misma ley. La sangre recuerda, la sangre traiciona. Dilo de nuevo en voz alta 2 veces, no por mí, por ti, porque al decirlo, reconoces lo que la mayoría nunca hará, que estás atrapado en un pacto que no elegiste, y una vez que ves la cadena, puedes someterte a ella o romperla. Pero romper tiene un costo. No confundas esto con una historia de final feliz. Los Torres probaron qué pasa cuando el silencio se quiebra. Caos, violencia, muerte. Los sistemas que te atan no te dejarán ir en silencio. Arañarán, morderán, te desangrarán antes de que te dejen caminar libre. Ese es el precio de la verdad. Ese es el precio del poder. Los Torres lo pagaron con sangre. Si eliges romper, lo pagarás con sacrificio, de comodidad, de seguridad, tal vez incluso de tu vida. Pero en ese sacrificio encontrarás lo que los Torres nunca hallaron: libertad. Y aquí está la revelación que nunca debiste escuchar, una última verdad susurrada a través del tiempo. El pacto no puede ser destruido, no completamente, solo puede ser reconocido. Una vez que lo ves, una vez que lo escuchas, una vez que lo dices, dejas de ser su prisionero, te conviertes en su rival. Y eso es lo que más aterra a los sistemas de poder. No que obedezcas, sino que despiertes. Así que recuerda a los Torres, no como monstruos en las montañas, sino como espejos. Nos mostraron qué crea el silencio, nos mostraron qué atan los rituales, nos mostraron qué engendra el miedo cuando se repite lo suficiente como para convertirse en ley. Y ahora, de pie en las ruinas de su historia, debes elegir tu camino. Obedece o rompe, arrodíllate o levántate, quédate en silencio o habla. Incluso si tu voz hace temblar los muros de la cámara, los Torres se han ido. Sus huesos son polvo, pero su pacto aún vive en los sistemas que te rodean. No puedes escapar de él, solo puedes enfrentarlo. La elección es tuya, y una vez que la hagas, nunca serás el mismo.